Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. No es un episodio más porque la verdad creo que es el episodio en el que más contentos estamos desde que empezamos con el podcast hace más de 4 años. Y paso de introducción. Kieran, ¿qué me cuentas? Fua. Yo no te voy a engañar, yo tengo un dolor de cabeza que es bastante curiosa, pero todo en honor a la selección ayer, que fue un partido increíble y muy, muy orgulloso, no te voy a engañar. Se me cayeron unas cuantas lagrimillas anoche cuando nos clasificamos, que han sido muchos años esperando algo así. Entonces yo ahora mismo, aunque tenga la resaca de 10, más contento no puedo estar. Andrés, ¿qué tal? Pues igual que dije ayer a la noche, solo que un par de tonos de voz más bajo, en una nube. Yo sigo en una nube. Lo he estado hablando contigo, Adri, con Kiran, que es que esto es un sueño. O sea, que hubiésemos pensado hace 3 años, 4 años, 5 años, si nos dicen que Escocia iba a entrar en una Eurocopa. Nadie se lo hubiese creído y ahora estamos al frente de esto, ¿no? De Escocia participando en una Eurocopa, aunque suene a broma. Eso es, o sea, es que han pasado. Bueno, es que nosotros no hemos visto a Escocia en una fase final. O sea, la última, como decíamos, había sido Francia 98. Y parece mentira para un país como Escocia que hayan pasado tantos años sin haber olido ni siquiera una Eurocopa y por fin vuelve la cosa un poco a lo que hasta antes del 98 era la normalidad, porque yo creo que al final Escocia pues tiene que ser un habitual en los torneos, al menos en las Eurocopas, ahora que son de 24 equipos, y se nos resistían varias veces en el último momento, se iba todo al garete. Y por fin, ¿no? Y de la manera más complicada, es decir, con un partido que Escocia juega a la perfección, que está prácticamente ganado, te marcan en el último minuto, te toca sufrir en la prórroga y en los penaltis, de nuevo David Marshall salvando a Escocia y, y pasando a la Eurocopa con 2 tandas de penaltis, así que No, es que imposible. Que no lo hagan más. desde luego, es lo que he escrito hoy en nuestra página web, ¿no? Esto es increíble, o sea, la forma de pasar a la Eurocopa, cómo se ha desarrollado todo, que esta eliminatoria, recordemos que debería haberse disputado en marzo del año pasado, se ha disputado en octubre, más de medio año después. Todo como se ha ido desarrollando es que es algo totalmente irreal lo que estamos viviendo y bueno. Es que era lo último surrealista que le faltaba ya el 2020, ¿no? Desde luego que sí, vaya año. Desde luego, ha sido un año trágico, pero está acabando con, de momento, una posible vacuna, Escocia en una Eurocopa, todo es posible. Bueno, el 2021 pinta, bueno, de momento pinta mejor que este año. Desde Pero luego que sí, desde luego bueno, que sí. La verdad es que es lo que decía ayer en el directo, ¿no? Que después de una alegría así, cuesta mucho como decir, venga, vamos a analizar un poco el partido, tal. Solamente dan ganas de hablar de la Eurocopa, de los rivales, de la alegría, de todo, más que del partido en sí, porque es que Pues sí, la yo verdad creo es que que se llevaba tanto tiempo esperando esto, o sea, sí, es que además lo que tú dices, Adri, ¿no? El partido yo creo que es lo de menos en estos momentos. Y yo creo que de poco sirve analizar cómo fue el encuentro, cómo jugaron, tal. Al final había que ganarlo sí o sí. ¿Se podría haber ganado de forma más sencilla, por así decirlo? Se podría haber ganado de forma más sencilla si no hubiésemos recibido ese gol en el minuto 90, que yo creo que a todos nos puso los pelos de punta, ¿no? Porque parecía que en ese momento se echaba todo a perder. Finalmente no fue así, hubo que llegar a los penaltis, hubo que sufrir a los penaltis, que por cierto, chapó por, no sé si preparador físico, quien haya sido el encargado del cuerpo técnico de Steve Clark o el propio Steve Clark de entrenar los penaltis con los jugadores, porque no hubo ninguno de ellos que diese la impresión de que podía fallarlo. No sé qué opinaréis vosotros. no, de hecho, le preguntaban a Steve Clark en la previa del partido, creo que fue Chris Boyd en una entrevista, si habían preparado los penaltis y dijo que sí, que habían trabajado bastante en ello, que ya no se había visto contra Israel la importancia y la verdad es que
se vio a todos los lanzadores segurísimos, es decir, Y tanto... no me confundo, creo que el entrenador de portero por lo menos es Stevie Woods. Igual, Sí, yo sé que él ha trabajado penalti con el Celtic en el pasado, pero me imagino que habrá hecho lo mismo con los porteros esta vez. sí, Pero y no solo eso, sino que también, o sea, David Marshall estuvo a punto de parar un par de penaltis y la dirección sí, más o menos la tuvo en... Creo que hubo un penalti que le tiran por el medio, no recuerdo quién fue, pero el resto... sí, el primero lo tira por el medio, pero y no me acuerdo exactamente quién tira el penalti, pero lo llega a parar y se le escapa un poquito y entra por arriba, pero en la mayoría de los penaltis acertó el lado. Bueno, hablando un poco del partido, luego volveremos a lo que espera en junio. Es un partido muy bueno de Escocia. Faltó quizá un poco más de mordiente arriba en la primera parte, en la segunda sí que hubo ocasiones suficientes quizá para haber hecho algún gol más incluso, porque no por cantidad de ocasiones, sino porque la de Andy Robertson era clarísima, aunque luego llegó el gol poco después y también hubo un par de ocasiones buenas después del 1-0, pero Escocia estuvo muy bien plantada y como decimos, hasta ese gol en el minuto 90 de Jovic y después en la prórroga, obviamente los cambios defensivos que hiciste antes te restan y te hacen pues no tener tanto en ataque, pero los 90 minutos de Escocia, quitando esa acción del córner, son muy buenos contra un rival difícil. Pues sí. La verdad es que cuesta de creer todo esto, ¿no? Al final, y yo quiero también que se destaque la figura de Steve Clarke, cómo cogió a esta selección, una selección totalmente hundida, además con muchas dudas, parecía que Escocia siempre estaba condenada al fracaso, a perder, y le ha dado la vuelta, porque los jugadores jugadores que ya competían en aquel momento con Escocia parecía que no daban su máximo nivel y ahora sí que lo están dando. Y además que la confianza que tiene el equipo es tremenda, que llevan más de un año sin conocer la derrota, toco madera, por prolongar esa racha, al menos hasta la Eurocopa. Y bueno, es que el trabajo que ha hecho Steve Clarke, desde luego, con esta selección es brutal y no me extrañaría que hubiese tanto clubes como selecciones de otros países que estuviesen echándole un ojo al técnico. Sí, totalmente. Lo de Stevie Clarke, como ha dicho Andrés, cogió a una selección después de McLeish que estaba totalmente hundida, que han venido de perder contra selecciones como Kazajistán a ganar a selecciones como Serbia. El partido ayer fue analizando sobre todo el 11 que... Perdona, me estoy quedando hasta sin palabras. Es que estoy un poco en shock todavía. Pero el 11 que salió titular desde el primer momento, quitando esos últimos 5 minutillos que siempre íbamos a recibir la presión, quitando esos últimos 5 minutillos, fue un partido, en mi opinión, muy cómodo, ¿eh? Yo solo me acuerdo de una oportunidad que tuvo Mitrovic así en el segundo palo de cabeza. Quitando eso, vamos, Declan Gallagher cuando llegó a su casa anoche sacó la llave del bolsillo, sacó el móvil, sacó a Mitrovic, vaya, porque es que le tenía ahí guardadito. También, bueno, toda la defensa en general y ya sobre todo quiero dar el centrocampo para mí increíble, tanto como Ryan Jack y McGregor sobre todo. El trabajo ayer de Jack y McGregor fue increíble, McGregor también robando balones, aportando en ataque, Ryan Jack defendiendo ahí, peleando toda McGinn igual, pero arriba, Christie y Dykes, yo te lo digo totalmente en serio, si yo veo como una estadística de cuántos balones ganó de cabeza Dykes, yo creo que si vamos a decir que son 20, yo creo que de 20 ganó 19. No, No había un balón que no ganaba Dykes en el aire, ni uno. no, Ganó es que lo ayer de Dykes, 15 balones aéreos, creo que ganó. lo de Increíble. Dykes Lo es de Dykes fue espectacular el increíble. trabajo que hizo. Sí, Es sí. espectacular y además a mí me daba un poco de miedo, si soy sincero, antes del partido, que bueno, se entendía muy bien con Fraser, porque bueno, Dykes hace el trabajo de 9 a la vieja usanza, ¿no? De bajar balones y tener a Fraser en este caso como compañero que recogiese todo esto, pero es que con Christie también se entendió a la perfección y de hecho
bueno, fue el autor del gol de Escocia durante los 90 minutos y bueno, es que me parece un delantero total que ha sido un acierto absoluto. No sé si ha tenido que negociarlo con el jugador, la federación, el jugador lo tenía claro. Probablemente si nos enteramos de esto nos enteraremos dentro de muchos años, pero me parece un fichajazo para la selección escocesa y que veremos qué nivel da en la Championship este año, pero va a ser uno de los hombres clave, Ya sin duda lleva 3 alguna, para goles con el QPR. Así Y que yo creo que lo comenté en un podcast antes del verano con Adri, y yo no daba ni un duro por Dykes, ¿eh? Pues a mí me ha callado la boca totalmente. Yo no daba ni un duro. La gente había hablado de igual ficho por el Celtic, igual ficho por Rangers. Y creo que sonaba más Rangers y yo dije, ojalá le fichen porque me parece un jugador de nivel Premier escocesa. Pues me está demostrando muchísimo que no, el trabajo que hizo ayer y sobre todo Christie. Y yo creo que de consecuencia invitamos la presión. Porque yo ayer vi el partido con 2 amigos y es lo que le estaba comentando a uno de mis amigos en el momento. Yo dije, hay que hacer cambios sí o sí. Pero ¿a quién quitas? Ahí está mi duda. Yo no sabía a quién quitar porque es que estaba jugando, como dije, el 11 titulado estaba jugando increíble. Y ya con la entrada de McBurney, y no es por singular a McBurney como siempre, pero el chaval no sirve. Lo siento mucho, pero el chaval no sirve. No, tampoco quiero hablar mucho de cosas negativas ahora mismo, pero se notó muchísimo la entrada de Patterson y de McBurney, y quitando a Dykes y a Christie, que en el momento que lo quitaron, Christie es que te corre por 3. Ese chaval parece que tiene 3 pulmones, entonces ya cuando quita esos 2 arriba, se invita un poquito más la presión, no se ganan los duelos aéreos. Pues ya se notaba mucho, pero el trabajo ayer de Dykes sobre todo, y bueno, obviamente Christie con el gol y tal, fue increíble, increíble. Pues sí, es un delantero que, bueno, es que en general todo el equipo ayer, bueno, he escrito antes sobre la pizca de suerte que necesitaba la selección, que también se resume en todos los jugadores, y hemos hablado del buen rendimiento que dieron muchos, pero también quiero destacar, por ejemplo, y esto lo comentábamos viendo el partido, Andrew Robertson me parece que es un jugador todavía con la selección por explotar, que tiene que ofrecer su máximo nivel, porque la que tuvo ayer, nada más comenzó la segunda mitad, que de hecho fue un balón que bajó el propio Dykes, que se la dejó, parecía un caramelo lo que le dejó al lateral de Glasgow y la mandó a las nubes. Me parece que tiene que dar mucho más nivel, porque ayer, por ejemplo, Kieran Tierney jugando de central en esa defensa de 3, me parece que le pasó por encima. Yo creo que ayer Andy Robertson no estuvo mal, ¿eh? Falló esa la del gol, pero yo lo vi bastante bien, recuperó varios balones, salió de presión varias veces por la banda y además yo creo que hizo ayer bastante de capitán. A mí la verdad es que sí que es verdad que con Escocia ha tenido partidos bastante decepcionantes, pero ayer yo creo que los 5 jugadores que jugaron atrás, quitando McTominay en la jugada del gol y Robertson pues ese fallo delante de portería, estuvieron bastante bien. Declan Gallagher estuvo espectacular, o sea, es un jugador que ha explotado con 29 años, 30 que cumple en febrero y está imparable. Ayer estuvo, vamos, de mariscal total. Y Stephen O'Donnell también hizo un partido bastante bueno, un jugador al que se le ha criticado mucho. Y estuvieron muy bien los dos de Motherwell, pero bueno, yo creo sinceramente para mí, como digo, Gallagher estuvo muy bien, Dykes estuvo muy bien, Ryan Christie no estuvo mal, por ejemplo, John McGinn tampoco estuvo mal del todo, pero no tuvo la brillantez en ataque de otras ocasiones, pero Ryan Jack haciendo el trabajo sucio y sobre todo para mí, junto a David Marshall, por supuesto que en los penaltis y en la prórroga con una muy buena parada, salvó a Escocia, pero el partido de Callum McGregor es un absoluto escándalo. Es escandaloso el partido que hizo ayer. Sí, sí. La verdad es que sí. Ayer... Oh, perdona, Andrés, sigue. No, que sí, que es que el centro del campo, y eso que hay jugadores de muchísima calidad, bueno, incluso jugadores que estaban ahí en el banquillo que son titulares en la Premier League, pero la pareja Ryan Jack y Callum McGregor, alejados de su notable rivalidad en sus clubes, pero hacen una pareja espectacular en el centro del campo, porque se entienden a la cubre perfección. Muy bien para que McGregor haga pues, ese rol de organizar al equipo, básicamente, porque es que ayer era lo que hacía, o sea... No, y es que además, Adri, extrapolando esto al Celtic, a lo mejor se tiene que fijar el Celtic en buscarle
un acompañante de estas características Ryan Jack evidentemente no va a ser, pero un jugador de esas características a Callum McGregor para explotar su máximo nivel. Bueno, más que eso es que yo diría que ayer, tanto McKean, que es un jugador que aparece mucho entre líneas, que es una función que en Celtic debería hacer, por ejemplo, en Cham, también tiene ese target man Escocia en Lyndon Dykes que ayuda mucho siempre a encontrar soluciones, pero es que ayer el equipo jugó en torno a McGregor. O sea, básicamente recibía el balón McGregor y todos se abrían, buscaban recibir el balón y cuando haces eso, cuando a McGregor le das soluciones para jugar, pues se ven cosas como el de ayer, porque ayer con los jugadores que tenía Serbia, como podía ser Milinkovic-Savic, como podía ser Kostic, McGregor, ayudado por Ryan Jack, se hizo con el control total del partido. En la prórroga sí que es verdad que ya fallaban las fuerzas y no fue así, y básicamente lo que se impuso fue Serbia intentando colgar balones al área, sobre todo en la primera parte de la prórroga. Yo creo que en la segunda parte de la prórroga Escocia sufrió mucho menos que en la primera, pero es que Callum McGregor ayer dominó el partido por completo. O sea, me gustaría ver las estadísticas de pase, pero fue tremendo, tremendo el partido de ayer de McGregor, que bueno, yo siempre he dicho que para mí es uno de los grandes infravalorados del panorama europeo y ayer ha vuelto a demostrar que es un jugador de primer nivel. Sí, totalmente. El partido ayer de Callum McGregor fue escandaloso. Incluso en el gol. En el gol roba él la pelota, da el pase de asistencia y marca Ryan Christie, pero y como roba el balón en el centro del campo, había muchas veces que a lo mejor no quita la pelota al jugador, pero interceptar, ¿se dice? Interceptar. Sí, también Interceptó miles de pases ayer, bueno, miles, pero sí. interceptó una fecha de pases ayer. Una barbaridad, y fue increíble. Y eso también es gracias a Ryan Jack, porque los dos se entienden muy bien. Y lo de Jack y McGregor ayer, pero sobre todo McGregor, fue un escándalo. Sí, el partido de ayer de Escocia defensivamente, pues quitando esa jugada del córner, como decimos, es tremendo. O sea, la presión, lo bien organizada que estaba la presión de Escocia con Dykes y Christie saliendo. Serbia perdió un montón de balones en campo contrario, pero un montón. Y además Escocia con Robertson y O'Donnell haciendo muchísimos metros, porque muchas veces tanto Robertson como O'Donnell estaban presionando casi en el área contraria. O sea, de hecho, John McGinn también fue otro jugador que hizo un desgaste tremendo, pero es que Escocia no dejó salir a Serbia cómoda con el balón en ningún momento del partido. De hecho, por eso precisamente Escocia tuvo mucho balón, sobre todo pues eso, en los primeros 60, 70 minutos. Luego Serbia ya se adueñó mucho más, pero la presión de Escocia para mí fue una de las claves de la victoria, y luego un Declan Gallagher que en el duelo individual con Mitrovic le ganó la partida, vamos, por caos. Y eso con una amarilla que, bueno, la Oz haciendo de la suya, intentando ser un poquito protagonista, sacando una amarilla de donde no había, porque por una falta así no se saca amarilla en la vida, vaya, pero había que sacar algo porque, claro, todo el partido sin sacar tarjetas, pues... Sí, de hecho Mateo Laoz pitó una falta de McGinn a Goodell que es increíble, cuando la falta era justo al revés, y de hecho, o sea, McGinn si superaba a Goodell, que lo había superado porque Goodell se fue al suelo, se iba solo contra el portero, ¿eh? O sea, estamos hablando de una falta que estaría al borde de por la situación en el campo, podría estar al borde de la tarjeta roja. Sí, totalmente. Esa fue, claro, una de las incidencias de anoche que cuando lo pitó, yo estaba, vamos, falta en el borde de área, y cuando lo vi que la había pitado para el otro lado, digo, esto es increíble. Sí. No sé, desde luego ya habíamos hablado en la previa del arbitraje de Mateu Laoz. Yo creo que no defraudó ayer, sobre todo por el repentino cambio de criterio que a mi juicio vi de la primera parte. Sí, la segunda parte dejó pitarlo de pitar todo, y la segunda parte es que se estaban dando fuerte los dos equipos y no pitaba ninguna, no sé. A Mateu Laoz le gustan mucho las cámaras y bueno. La segunda parte yo creo que de hecho pitó bien, para mi gusto pitó bien. La primera parte fue un poco desastre, pero ya la segunda parte pues yo creo que se relajó un poquito y dejó a los jugadores jugar un poquito más. Pero bueno, en general, por suerte no tenemos que hablar de árbitros, no tenemos que hablar de decisiones malas.
igual en otras circunstancias estamos aquí hablando del gol de Jovic, que por un momento chiquitito en todo el partido, McTominay pierde un poquito la concentración. También te digo, perder la concentración ¿En qué momento? para un jugador que juega en el Madrid también tiene tela, pero bueno, por suerte no tenemos que hablar de esos momentos puntuales y podemos hablar de cosas más felices de como Escocia en la Eurocopa. Desde luego que sí, pero lo que tú comentas, Kiran, es que en el minuto 90, una Eurocopa en juego, después de haber hecho un partidazo como el que hizo Scott McTominay, me cago en 10, quiero decir. Es que es lo que hablaba con Adri antes, que Adri decía, corres el peligro de quedarte con 10, pero prefiero quedarme con 10 y forzar un penalti, que es que estuvo totalmente solo ahí. Jovic, que bueno, no está teniendo toda la suerte del mundo en el Real Madrid, pero es un delantero del Real Madrid, como tú bien dices, Kiran, es un delantero que con muy poco te puede hacer mucho daño y ayer lo hizo. Entonces, bueno, se quedará como una anécdota, ¿no?, de lo duro que fue clasificarse para esta Eurocopa, que con un partido con todo el viento de cola, pues se puso difícil con ese gol en el minuto 90, pero bueno, quedará como una anécdota. Sí, bueno, y lo que te iba a decir, que Declan Gallagher, 6 partidos con Escocia, 6 victorias. El Dykes igual, creo que los dos nunca han perdido por Escocia. Les necesitamos para Wembley. Bueno, sí, es en Wembley. Sí. Y bueno, lo de Gallagher fue increíble, ya te lo digo, viendo cómo está la cosa. En enero. la historia de Declan Gallagher, perdón, en los últimos años da para un libro. Sí, sí. Ya, de jugar en Dundee en la Premiership, incluso ha llegado a pasar por la League One, 11 meses en prisión, luego vuelve a Livingston, hace temporadas muy buenas en la Championship, otra en la Premiership, se va al Motherwell, se gana la convocatoria con Escocia y ahora con 29, casi 30, ha terminado de explotar y veremos a ver dónde le lleva la carrera, pero termina contrato con el Motherwell en mayo y... Va a ser muy difícil que se quede en el Motherwell. Si sigue dando este nivel, desde luego, va a ser muy difícil que le pueda retener. Sí. De hecho, yo no te diría que no a que le fiche el Celtic ahora mismo, ¿eh? Viendo cómo De está hecho, es canterano del Celtic. Sí, además, sabemos todos, bueno, con un apellido como Gallagher, muy raro que no fuese del Celtic, Declan Gallagher, vamos, en Escocia, por desgracia, con algunos nombres sabemos de qué equipo eres y a qué religión apoyas. Entonces, Declan Gallagher, vamos, estaba claro que iba a ser del Celtic, además siendo canterano. Y de hecho, yo siendo el Celtic, ahora mismo le fichaba, sin duda ninguna. Bueno, pero después de anoche yo creo que ficharía a cualquier jugador de Escocia, pero vamos, que estoy en una nube, pero sí, Declan Gallagher es impecable en los últimos partidos. Impecable. Sí, sin duda. Y bueno, vamos a hablar, que nos toca ir finalizando, vamos a hablar de que por supuesto a Escocia le esperan ahora 2 partidos contra Eslovaquia el domingo y contra Israel el miércoles, si mal no recuerdo, para confirmar ese primer puesto en la Nations League, en la división B, que haría a Escocia subir a la división A, que es la máxima división dentro de las 4 que hay de la Nations League. A Escocia le podría llegar como un punto entre estos 2 partidos para ganar. Veremos si lo consigue o no, esperemos que sí. Cruzamos los dedos contra una Eslovaquia que también viene de jugar prórroga, jugar a Escocia el domingo. Y por supuesto, bueno, iremos hablando de estos partidos estos días, pero en el mes de junio lo que espera es un grupo de Eurocopa con partido contra República Checa en Hamden, esperemos, partido contra Croacia también esperemos que sea en Hamden y contra Inglaterra en Wembley. O sea, vamos, mayor incentivo para volver a una Eurocopa imposible. Desde luego que sí, y bueno, es lo que dije ayer, lo dije muy bajito, eso sí, para no molestar aquí a los vecinos, pero Escocia yo creo que no va al Mundial solo a participar. Yo creo que va, evidentemente, a la Eurocopa, perdón. Evidentemente, nada es imposible en la vida, ¿no? Pero es muy difícil que llegue lejos, luego que en fase de grupos
Ojalá pase, pero de no pasar va a competir en los 3 partidos que como mínimo va a disputar y va a costar mucho tanto a Inglaterra, Croacia y República Checa. Bueno, República Checa además conoce a Escocia de primera mano, les va a costar mucho batir al conjunto de Stevie Clarke. Si Escocia juega como hasta ahora, desde luego. Pero ese primer partido que es contra República Checa va a ser clave, porque si ganas ese partido, si pierdes ese partido ya es que lo tienes prácticamente imposible, pero si lo ganas, teniendo en cuenta que hay mejores terceros que pasan, se te puede poner bastante bien el llegar a octavos. O sea, te la podrías jugar contra Croacia en Hampden, que, bueno, sobre todo si hay público, pues cosas más difíciles se han visto, ¿no? Desde luego. Y ya lo hice ayer, pero también, Adri, quería agradecer, y seguro que en tu nombre y en el de Kiran también, el apoyo que estamos teniendo por redes sociales y la cantidad de interacciones, seguidores y gente que se está sumando a esta gran familia en las últimas horas, que a nosotros evidentemente nos enorgullece muchísimo. Llevamos aquí muchos años reivindicando lo interesante y lo bonito que es el fútbol escocés, a pesar de que haya sido ninguneado muchas veces. Y bueno, a mí especialmente me hace muy feliz ver todo el apoyo que estamos recibiendo estos días. Sí, igualmente, en nombre de todos, muchísimas gracias por el apoyo, bienvenidos a los que seáis nuevos y nada, seguir disfrutando, que nos queda una temporada de liga tremenda por delante y con ese incentivo ahora especialmente de que en junio vamos a tener a la selección en toda una Eurocopa y que se nos va a juntar casi con las previas de las competiciones europeas que tenemos todos los años, así que vamos a tener pocas vacaciones este próximo verano. Desde luego que sí, pero bueno, va a ser un verano muy entretenido y con muchísimas ganas, la verdad, de que llegue la Eurocopa. Es lo que comentábamos antes de empezar a grabar, que bueno, va a ser muy bonita esta Eurocopa, desde luego que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis celebrado como os corresponde todos lo que ocurrió ayer. Kiran, estoy seguro de que lo ha hecho. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Vamos con